particular, porque cuántos no llegan o cuántos tienen una IT o tienen una ACV y no consumen. Los afroamericanos tienen una mayor incidencia de evento cerebrovascular que otras razas. En Colombia, el evento cerebrovascular es la tercera causa de muerte después de la violencia y después de las enfermedades cardíacas, y aproximadamente ocurren 300 ACVs por cada 100.000 habitantes al año. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la ACV? Existen los hemorrágicos y los isquémicos. El mayor porcentaje lo tienen los isquémicos, con un 88%, y los hemorrágicos son un 12%. Dentro de los hemorrágicos tenemos la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia subaracnoidea puede ser por ruptura de un aneurisma intracraneal o puede ser por una malformación arteriovenosa. Y la hemorragia intraparenquimatosa pues puede ser también por una ruptura de un vaso sanguíneo secundario a una emergencia hipertensiva, o secundario puede ser también una hemorragia intraparenquimatosa por una trombolisis. Entonces, esos serán los hemorrágicos. Los isquémicos, a su vez, pueden ser secundarios a trombosis, ya sea por aterosclerosis, o pueden ser secundarios a estados protrombóticos. Los pacientes con déficit de proteína C, pacientes con déficit de proteína S, en fin. Pueden ser por eventos embólicos, ya sea por cardioembolismo o porque hay un émbolo que estaba en otra arteria que embolizó a una arteria a nivel cerebral. 30% se dice que son criptogénicos y hay otro porcentaje en que son secundarios a sustancias de abuso, por ejemplo cocaína, marihuana, a disección, que es muy frecuente en el trauma, arteritis y vasoespasmo, son las causas de eventos cerebrovasculares isquémicos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para eventos cerebrovasculares? Están los factores modificables y los no modificables. Los modificables, pues tenemos la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la FA, dislipidemia, enfermedad coronaria, la falla cardíaca, la hipertrofia ventricular izquierda, terapia hormonal, el sedentarismo, la obesidad, dieta rica en grasa. Todos esos son factores de riesgo para ACV modificables. Y factores no modificables, pues tenemos la edad. Por cada 10 años sobre los 55 años se duplica el riesgo de tener ACV. La raza, como decíamos inicialmente, los afroamericanos tienen un mayor riesgo de ACV. Hola. Entonces estamos hablando de ACV, los factores de riesgo para ACV, los modificables y no modificables. Dentro de los modificables pues tenemos la edad, pacientes sobre 55 años, cada 10 años sobre 55 años se duplica el riesgo de tener ACV. La raza, pacientes afroamericanos tienen mayor riesgo de ACV sobre los caucásicos. El género es más frecuente en los hombres, sin embargo en las mujeres hay mayor mortalidad. Bajo peso al nacer e historia familiar de ACV aumenta el riesgo. Entonces, dentro de la fisiopatología tenemos que hay una placa aterosclerótica, hay una acumulación de ateroma en la pared de un vaso y puede haber ruptura de ese ateroma, y con la ruptura pues va a estimularse la exposición del factor tisular y del colágeno, que es lo que va a estimular la cascada de la coagulación, la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria, bueno, la iniciación, la propagación, la amplificación de la cascada de la coagulación, y va a formar un trombo. Ese trombo puede ocluir el flujo de ese vaso o puede embolizar y ocluir otro lugar. Al ocluir el vaso, entonces tenemos que normalmente el flujo sanguíneo cerebral es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto. Cuando se va ocluyendo ese vaso, pues va disminuyendo ese flujo sanguíneo cerebral. Si disminuye a menos de 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto, hay isquemia, y si disminuye a menos de 12, pues ya hay infarto cerebral. Cuando hay disminución de ese flujo a nivel cerebral, entonces a las neuronas, a la microglía, a los oligodendrocitos, disminuye la entrada
entrada o la llegada de nutrientes y disminuye la capacidad de formar ATP. Como ya no tenemos ATP, entonces las bombas dependientes de ATP en las membranas empiezan a alterarse, ya no funcionan. Entonces empezamos a acumular dentro de las neuronas, dentro de la microglía, sodio, cloro y calcio. Empieza a aumentar las concentraciones de calcio intracitoplasmático y este calcio intracitoplasmático ya en altas concentraciones va a causar lo que se llama excitotoxicidad, que es la activación de proteasas que van a degradar pues, el DNA, activación de fosfolipasas que van a actuar sobre los fosfolípidos, van a actuar sobre el ácido araquidónico y al actuar sobre el ácido araquidónico pues se va a formar prostaglandinas, leucotrienos y va a estimularse una cascada pues inflamatoria, van a producirse inflamación por este lado. Por otro lado, la isquemia también nos va a estimular la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que a su vez el glutamato me va a aumentar aún más las concentraciones de calcio intracitoplasmático. Y otro efecto importante de ese calcio intracitoplasmático es que a nivel de la mitocondria va a estimular la liberación de proteínas proapoptóticas y el citocromo C. Entonces, esto es lo mismo ya resumidito. Tenemos una oclusión, ¿cierto? Una oclusión vascular, eso me va a hacer disminución del flujo vascular. Al disminuir el flujo, pues va a disminuir la entrada de ATP, se me van a empezar a acumular el potasio, el sodio, el calcio a nivel intracelular. El calcio a nivel intracelular me va a estimular la liberación de factores proapoptóticos, entonces va a haber apoptosis. El calcio me va a activar caspasas, me va a activar proteasas, me va a activar hemolucridasas, lipasas, se va a aumentar la producción de radicales libres, va a haber estrés oxidativo, va a aumentar la producción de óxido nítrico, que a su vez me va a estimular la formación de especies reactivas de óxido nítrico y eso va a terminar finalmente en apoptosis y en necrosis. Es importante ahí que como aumenta el sodio intracelular, ese sodio intracelular atrae agua, por eso hay edema. Bueno, entonces esta es la... Perdón, se aumenta calcio y sodio. Calcio, sodio y cloro. Se aumentan los electrolitos. Pero ahí los más malos, digámoslo, es el calcio, que es la excitotoxicidad, y el sodio lo que va a hacer es que la célula haya edema celular, porque va a traer agua. Esta es la unidad neurovascular, que es pues, la comunicación de la microglía y esto con los vasos sanguíneos. Entonces ya tenemos que todos estos procesos que dijimos anteriormente están ocurriendo en los oligodendrocitos, en la microglía, en las neuronas, en los astrocitos. Entonces se liberan prostaglandinas, se liberan leucotrienos que van a hacer que se me altere la integridad del endotelial de esa barrera neurovascular y empiezan a migrar, a adherirse y a migrar leucocitos a nivel del sistema nervioso central y viene lo que es ya la parte inflamatoria. Esto todo ocurre más o menos entre 2 a 3 horas después de la disminución del flujo sanguíneo. Entonces, esto es el resumen. Primero hay una fase de excitotoxicidad y que se da entre los primeros minutos hasta más o menos 2-3 horas y empieza la fase de inflamación y apoptosis. Eso es la fisiopatología del evento cerebrovascular isquémico. Y el hemorrágico, pues ya dijimos, hay una ruptura, hay sangre a nivel del tejido parenquimatoso y esa sangre ejerce dos efectos. Uno, un efecto dañino a nivel del tejido y otro, un efecto de masa, un efecto mecánico que también pues, puede aumentar la presión intracraniana. Entre más tamaño tenga este hematoma, entre más tamaño sea la hemorragia intracerebral, se asocia a una mayor mortalidad. Se dice que hemorragias más de 60 mililitros se asocian con una mortalidad del 71 al 93% a los 30 días. Entonces ya la clínica pues, del ACV va a depender del territorio vascular que se compromete. Entonces pues acá tenemos el polígono neuroiris y la vasculatura. Recordemos pues las vertebrales, la basilar, entonces ya empieza pues la arteria cerebral inferior posterior, la anterior posterior
la superior cerebelar. Posteriormente, pues acá está las comunicantes posteriores, la arteria cerebral media, que está en la carótida, la arteria comunicante anterior y ¿dónde está la arteria cerebral anterior? Esta arteria cerebral anterior. Entonces, según el territorio vascular que se comprometa, pues va a ser la sintomatología. El más frecuente, como sabemos, es la arteria cerebral media, y dependiendo de qué rama es la que comprometa, pues va a haber una hemiplegia contralateral, que principalmente es brachiofacial, afasia motora, si se compromete es el hemisferio dominante, desviación de la mirada hacia la lesión. Y si ya se compromete también la división inferior de la arteria cerebral media, pues hay anestesia contralateral, anosognosia, afasia ya más sensitiva y hemianopsia homónima contralateral. Entonces cada una tiene pues su sintomatología, no me voy a detener en eso. También, así como hay esos son territorios vasculares cuando compromete un vaso grande, pero también tenemos infartos laterales, que es cuando se comprometen son vasos pequeños. Principalmente comprometen lo que es la cápsula interna, ya sea el brazo anterior, la rodilla o el brazo posterior, o la brazo posterior. Entonces, cuando comprometen el brazo anterior, la rodilla, la cápsula interna, puede manifestarse con disartria, mano torpe. En el brazo posterior de la cápsula interna, el paciente puede llegar a presentar ataxia, hemiparesia, un síndrome motor puro, y cuando compromete el tálamo, pues ya es un síndrome sensitivo puro. Esos son los isquémicos, pero los hemorrágicos, pues también donde más se presentan es en el putamen, ese es el más frecuente. Y generalmente los síndromes hemorrágicos van a comprometer alteración del estado de conciencia. El paciente está más comprometido y más en la esfera mental. El diagnóstico lo hacemos pues con la resonancia, tomografía, toca hacer pues una ecodoppler carotidio y transcraneal para mirar dónde hay alteración de los flujos, si es a nivel carotidio, tiene estenosis a nivel de las carotidas, o si vemos alteración en el flujo a nivel del ecodoppler transcraneal. Un electrocardiograma para mirar si hay un trastorno del ritmo que sugiera que ese paciente pudo haber tenido cardioembolismo, y un ecocardiograma. Entonces ya en el tratamiento, ¿cómo voy a enfocar al paciente? Entonces tenemos un déficit que es súbito y es sugestivo de que el paciente tiene una ACV. Primero que todo, pues el CAB, la circulación o la vía aérea, la ventilación, oxígeno, tomar una glucometría para descartar que la focalización del paciente no sea secundaria, pues, por ejemplo, hipoglicemia. De una vez, en ese momento estamos como en triage, tomar el peso, tomar un electrocardiograma y ir averiguando cuánto tiempo de evolución tienen esos síntomas. En el ACV isquémico es importantísimo el tiempo de evolución. ¿Es menos de 3 horas, de 3 a 4.5 horas, o es más de 4 horas y media? Entonces, cuando esta es la ventana de trombolisis, entonces llamamos al equipo de ACV, que cada institución lo ideal es que tenga un equipo de ACV y una unidad pues, para eventos cerebrovasculares. Aquí hay, ¿no? El doctor Recep. Después se hace la escala, que ya la vamos a ver, que es la del NIH. Se toman muestras, se canaliza el paciente, se toman muestras de tiempos de coagulación, de plaquetas, cuadro reumático. De una vez apenas llega el paciente, se canaliza con solución salina de 50 cc hora y se toma el TAC. El TAC, entonces la idea es que sepamos si ese evento es isquémico o es hemorrágico. En los eventos hemorrágicos, pues hemorragia subaracnoidea, aneurisma o malformación y una hemorragia intracerebral tiene que ser valorado por neurocirugía, a ver si hay indicación de llevar a cirugía a este paciente. Ya vamos con los eventos isquémicos. Dijimos que inicialmente cuando llega el paciente tenemos que hacer el CAB, y dentro del CAB es importante mirar la parte de la tensión arterial. Cuando yo voy a controlar la hipertensión en un paciente con ACV, entonces pacientes que tengan tensiones arteriales menos de 220, 120, no hay necesidad, no está indicado tratar esa hipertensión en ACV. Pero si ese paciente ya tiene tensiones arteriales sistólicas más de 220
diastólicas más de 120 está indicado tratar con labetalol. Coloco 10 a 20 miligramos intravenoso 1 a 2 minutos y se puede repetir la dosis cada 10 minutos hasta obtener respuesta. Eso es en un paciente que yo no voy a trombolizar. Si ese paciente yo lo voy a trombolizar, las cifras para tratar la hipertensión disminuyen y mi objetivo es que ese paciente no tenga más de 185, 110 en el paciente que voy a trombolizar. Entonces, hablando un poquito del labetalol, esta es la estructura química pues, del labetalol, es básico, ¿cierto? Es un fármaco más básico. Es una sal, pero es más básico. Es más básico. Bueno, este es el labetalol. El labetalol, digamos que tiene diferentes tipos de mecanismos de acción. Por un lado, es un antagonista competitivo alfa 1, beta 1 y beta 2. O sea, es selectivo alfa 1. De los alfa es selectivo alfa 1. Pero también tiene bloqueo beta 1 y bloqueo beta 2. Adicionalmente, tiene una actividad agonista simpático-mimética intrínseca, pero sobre el receptor beta 2. Ese agonismo sobre el receptor beta 2 lo que va a hacer es que aumente la vasodilatación, por eso es pues, buen hipotensor. Y por otro lado, también el antagonismo sobre el receptor beta es mayor que la afinidad por el receptor alfa. El labetalol es una mezcla racémica. Tiene 4 isómeros esa mezcla. Tiene el isómero RR, el RS, el SR y el SS. Cada isómero va a tener un mecanismo, digamos, particular o más afín a un receptor que el otro isómero. Por ejemplo, el RR tiene mayor afinidad, 4 veces más afinidad por el receptor beta que la mezcla racémica en conjunto, y tiene igual actividad de actividad simpático-mimética intrínseca sobre el receptor beta 2, el isómero RR. El isómero RS casi no tiene efectos diferentes a la mezcla racémica. El isómero SR tiene 5 veces más afinidad sobre el receptor alfa, y el SS no tiene afinidad sobre el receptor beta sino solo alfa. Entonces el labetalol se utiliza principalmente intravenoso. La biodisponibilidad oral es baja, del 20-40%, porque tiene un alto efecto de primer paso. La acción hipotensora empieza como hacia los 2 a 5 minutos, máximo hacia los 15 minutos se va a obtener esa respuesta máxima hipotensora, y la duración de acción va a durar de 2 a 4 horas. El metabolismo es hepático a través de oxidación y glucuronidación, y la vida media del labetalol es aproximadamente 8 horas, y del isómero es RR hasta 15 horas. Estos son los principales efectos adversos o las reacciones adversas con labetalol. Entonces, algo particular es que puede elevar transaminasas, diabetes, pues hiperglicemia, bradicardia, bloqueo, mareo, disfunción eréctil. Entonces ya manejamos la tensión arterial con el labetalol. Decíamos también que apenas llega el paciente hay que tomar una glucometría, y la determinación de la glucometría y el control glicémico en el paciente con ACV es importante. Tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia se asocian a efectos deleterios, sobre todo la hiperglicemia. Entonces acá tenemos normalmente lo que sucede en un ACV. Tenemos hay el núcleo central, que es la zona que no es recuperable, o sea, ya está muy isquémica y está infartada, o sea, ya no es recuperable, pero alrededor de esa zona tenemos el tejido en que está en penumbra isquémica. Entonces, ese tejido en penumbra isquémica es el que es potencialmente recuperable y el que yo quiero con el tratamiento recuperar, salvar. Entonces, en el paciente diabético se aumentan los efectos deleterios porque, por un lado, se altera la tasa de recanalización. El paciente diabético tiene un aumento de la trombina, tiene un aumento de la coagulación, aumenta el inhibidor del activador del plasminógeno y disminuye
la respuesta al RTPA, a la trombolisis. Si yo no controlo la hiperglicemia en el paciente, por eso apenas llega, hay que controlar la hiperglicemia. Y por otro lado, va a disminuir la reperfusión. Disminuye óxido nítrico, entonces disminuye vasodilatación, acá está mal. Disminuye la vasodilatación y por otro lado, va a estimular la producción de prostaglandinas, pero que me estimula la vasoconstricción. Y finalmente, en el tejido de penumbra isquémica me va a aumentar el estrés oxidativo y me va a aumentar la injuria por reperfusión. Entonces, la idea en el paciente con ACV es tener glucometrías menores de 150, pero mayores de 50 también. Entonces, si el paciente está hiperglicémico, hay que manejar con insulina. Decíamos entonces, ya hablamos de esta parte cuando llegó, ya tenemos cuál es la ventana que tenemos y activamos el código de ACV. Hay que hacerle a ese paciente la escala. Entonces, esta escala, Elena y ella, lo que mide es la severidad del ACV. Tiene diferentes puntos: el nivel de conciencia, si responde a preguntas, si hace las órdenes que yo le digo, aprieta el puño, aprieta los ojos, la mirada, si tiene alteración pues, de la conjugación, los campos visuales, la parálisis facial, mira el movimiento de las extremidades, mira si hay ataxia, cómo está la sensibilidad, cómo está el lenguaje, si está fásico, si hay disartria o si hay anosognosia. Finalmente, eso va a dar un puntaje. Un puntaje de 0 a 8 es una CV leve, de 9 a 18 moderado, de 19 a 26 severo y más de 26 muy severo. La idea de yo tratar al paciente con trombolisis es que el paciente tenga un NIH más de 4, pero menos de 22. O sea, no tiene que ser tan severo, ni tiene que ser tan leve. Los estudios están entre 12 y 16 más o menos, los estudios de trombolisis. Y pacientes menores de 60 años, 60-65 años es el límite. Si hay mayor edad, mayor efecto secundario, más hemorragia post-trombolisis. Sí, y un déficit leve, pues probablemente no supera el riesgo, puede ser el beneficio y probablemente pueda llegar a ser una ventaja. Entonces, tengo una ventana de menos de 4 o 5 horas de inicio de los síntomas, es un ACV isquémico, ya lo confirmé por TAC. Entonces ya pienso en trombolisis y en el RTPA. Entonces el uso de anteplaza reduce la discapacidad y pues yo tengo que mirar, si yo ya considero que ese paciente se beneficia de trombolisis, tengo que pensar cuáles son los candidatos de trombolisis, que mira los criterios de inclusión y mira los criterios de exclusión para la trombolisis. Entonces, primero tengo que tener un ACV isquémico que cause un déficit que yo pueda medir, ¿sí? Los signos neurológicos no están revirtiéndose espontáneamente. Si están revirtiendo, yo estoy hablando de una IT. El NIH debe ser más de 4. Tengo que tener precaución en pacientes con más de 22. Ya dijimos que en ACVs severos no voy a utilizar la trombolisis porque aumenta el riesgo de hemorragia de sangrado cerebral. Los síntomas y el TAC no deben ser sugestivos de hemorragia subaracnoidea. Tengo que estar segura que ese paciente tiene un ACV isquémico. No tiene que tener antecedentes de trauma craneoencefálico, ACV, cirugía intracraneana 3 meses previos a la consulta, pues al evento. No historia de aneurismas, malformaciones arteriovenosas o neoplasias intracraneales, no historia de IAM 3 meses previos, no hemorragias digestivas o del tracto gastrointestinal en los últimos 21 días, no cirugía mayor en los 14 días previos, no punción lumbar en los últimos 7 días, no punción de un sitio no compresible en los últimos 7 días, no historia de hemorragia intracraneana previa. La presión arterial, como dijimos inicialmente, tiene que estar menos de 185-110. No debe haber evidencia en el examen físico de ningún tipo de sangrado o de ningún tipo de trauma. Si ha recibido ese paciente heparina en las últimas 24 horas, el PTT debe estar normal. Lo ideal es que ese paciente no esté anticoagulado, pero si viene recibiendo warfarina, el INR debe estar menos de 1,7. Por eso apenas llega el paciente hay que tomar tipos de coagulación y hay que tomar plaquetas.
Las plaquetas tienen que estar más de 100.000 para que yo pueda considerar el paciente a trombolisis. La glicemia tiene que estar más de 50, ya dijimos. No debe tener historia de convulsión durante el evento. Y el TAC no debe mostrar un infarto multilobar, es decir, en el TAC más de un tercio del hemisferio, porque eso me habla de que es una severo. Y pues el paciente y la familia deben aceptar y estar conscientes de los riesgos de la trombosis. Entonces, si ya mire todos estos criterios y el paciente sigue candidato para trombolisis, entonces pues hago la trombolisis. Lo ideal es el RTPA, la dosis es 0.9 miligramos por kilo, lo paso el 10% de esa dosis lo paso en 1 minuto y el restante pues para completar, pasarlo en 1 hora, los 59 minutos restantes. La idea es que hasta ese momento, mientras yo hago la trombolisis y 24 horas después, yo no debo utilizar anticoagulantes ni debo utilizar antiplaquetarios. El ASA mejora el pronóstico y los antiagregantes, pero yo los voy a utilizar 24 horas después de haber trombolizado al paciente. Y ese paciente lo ideal es que esté en la unidad de cuidado intensivo, en la unidad de ACV, para monitorizar. Entonces recordemos que son los fibrinolíticos. ¿Cómo funciona la alteplasa? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces, si recordamos, al final pues, de la cascada de la población, el plasminógeno mediante la actividad, el activador del plasminógeno pasa a plasmina. Y esa plasmina me va a pasar la fibrina a productos de degradación de la fibrina, o sea, me va a degradar la fibrina y de esa forma pues va a ser anticoagulante. Este es el plasminógeno, este es el activador del plasminógeno, están representados. El plasminógeno es una glicoproteína que tiene 791 aminoácidos y el desdoblamiento en un aminoácido que es arginina en la posición 560 ese desdoblamiento en ese lugar permite su paso a plasmina. Este es el activador del plasminógeno. El activador del plasminógeno mediante este dominio, que es un dominio digitiforme lo llaman, se une al plasminógeno. Entonces se une. En este momento todavía no está activo el plasminógeno. El activador del plasminógeno, hasta que se una a la fibrina con el plasminógeno, ahí sí me lo va a activar, me va a potenciar esa activación. Entonces ya cuando este activador del plasminógeno también se me une a la fibrina, el plasminógeno me pasa a plasmina y la plasmina me va a degradar la fibrina. El alteplasa tiene un metabolismo hepático, más o menos a los 30 minutos ya se ha metabolizado y se empieza a excretar. La recanalización es muy temprana, o sea, ya a las 3 horas ese paciente, después de la administración el paciente ya debe esperar que esté recanalizado. Por eso también la vigilancia en la unidad de cuidado intensivo. Yo estoy monitorizando al paciente, pero también, aparte de lo cardiovascular, estoy monitorizando la parte neurológica, mirar que me esté recuperando y que si hay un mayor déficit neurológico es porque ese paciente me sangró o toca mirar a ver qué pasó. La recanalización en los pacientes en donde se utiliza alteplasa se ha observado principalmente en los eventos que no son tan graves y que comprometan arteria cerebral media, en los que tienen el TAC por el signo de la cuerda, es decir, como que se muestra el trombo ahí en la arteria cerebral, esos tienen mejor pronóstico. Sin embargo, recordemos que los ACV graves, y por eso es como una contraindicación, el colocar trombolisis con alteplasa va a aumentar el riesgo de transformación hemorrágica. Y eso es porque la isquemia, al generarme, como vimos, inflamación, va a aumentar la permeabilidad vascular y eso hace que haya riesgo de extravasación, que haya riesgo de sangrado. In vitro, la alteplasa también tiene efectos neurotóxicos, que digamos que clínicamente no sabemos cuál es la repercusión, pero la alteplasa puede generar muerte neuronal. La alteplasa aumenta la degradación de componentes de la matriz extracelular y aumenta la excitotoxicidad, o sea que está haciendo parte, como hace la isquemia, está aumentando el calcio a nivel intracelular y activando proteasas, fosfolipasas, endonucleasas y factores proapoptóticos. La alteplasa también aumenta
la llegada de macrófagos y pues liberación proapoptótica. Factores, reacciones adversas a alta plaza, hemorragias, pues transformación hemorrágica. Más de 1 de cada 10 pacientes pueden tener hemorragia también en otros lugares y menos de 1 de cada 10 pacientes presentan otras reacciones adversas como náuseas, vómito, hemorragias digestivas, equimosis, hemorragia urogenital y aumento de la temperatura corporal. ¿Cómo se define una hemorragia causada por la trombolisis? Estos son estudios pues, que han mirado la eficacia y la seguridad del alteplasa. Entonces, una hemorragia intracraneal secundaria al alteplasa se define como cualquier hemorragia o deterioro neurológico con un aumento del NIH más de 4 puntos en los primeros 7 días posteriores a la trombolisis, que empiece después de las 24 horas hasta los 7 días. Eso puede ser una hemorragia por trombolisis. Entonces, principalmente quienes tienen aumento de riesgo sangrado, pues pacientes que estén anticoagulados, que estén con antiplaquetarios. Y otro efecto adverso de la alteplasa pues puede ser la reacción anafiláctica o anafilactoide, sobre todo en pacientes que están tomando ligas. ¿Sí? Bueno, estos son unos estudios corticos que han probado la eficacia del alteplasa. Este primero, básicamente fue como el primero que miraba el tiempo dentro de las primeras 3